Hermanos, como ya es sabido, ¿no? Este día jueves fue el 31 de octubre, el día que nosotros recordamos, el día de las iglesias evangélicas y protestantes. En ese contexto yo participé de un culto del 31 de octubre. Y interesantemente, una cosa de las que menos se habló fue acerca de la Escritura. Quien predicó además faltó a la verdad en algunas cosas. Él en una mencionó que Lutero se juntó con el Papa, cosa que Lutero nunca hizo. Lutero jamás se juntó con el Papa. Lutero quiso hablar con el Papa, mas el Papa le envió un emisario. Él nunca se pudo juntar con el Papa. Y lo más interesante de todo fue que nunca se habló acerca de la Escritura. Y sí, de que somos campeones y cosas así. Pero lo importante de la Reforma fue precisamente el volver a las Escrituras. El volver al mensaje central del Evangelio. Lamentablemente hoy día la iglesia evangélica está sumida en un pensamiento de que debe ser un campeón, de que debe ser bueno, de que debe ser perfecto, de que debe ser próspero, cuando lo importante del mensaje del Evangelio es otra cosa. Es precisamente lo contrario. El Evangelio no está lleno de cosas buenas, de momentos felices en lo material, sino que la felicidad y el gozo está en lo espiritual, en mi relación con Dios, en mi relación con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Pero no está en los bienes materiales. Así que cuando nosotros pensamos en la Reforma, nosotros no estamos pensando en una vuelta a una iglesia mejor, a una iglesia próspera, sino que a una iglesia totalmente distinta, una iglesia que busca del Evangelio de Jesucristo. Lutero, la historia de Lutero es bien divertida. Ustedes saben que Lutero era abogado, era un muy buen abogado, conocía mucho acerca de eso, era un estudiante, buen estudiante, y un día yendo hacia un lugar, hubo una tormenta muy grande, una tormenta eléctrica, y un rayo cayó cerca de él. Algunos biógrafos dicen que le cayó en su trasero, efectivamente, el rayo. Y en eso que estaba desesperado, él gritó a una santa, que era la santa que cuidaba a los mineros, que era la santa al cual su papá adoraba. Le dice: si tú me sacas de esto, yo me hago cura mañana. Y así fue. Salió de eso. Lutero entra a un monasterio, pero no entra a cualquier monasterio. Lutero busca el monasterio más duro que había en esa época, que era el agustineo. Los monjes agustinos eran los monjes más duros de esa época, de grandes ayunos, cosas que le complicaba a Lutero. Lutero después de sus biografías va a decir, en su libro Discurso de Sobremesa, él va a decir que unas cosas terribles que él tuvo, que pasó, fueron grandes ayunos. Y sufrió mucho. Lutero se pegaba en el cuerpo, limpiaba el suelo, a tal punto que se rompía las manos. Lutero se autoflagelaba, pasaba horas en la nieve orando. Dice que sus compañeros lo iban a buscar, casi muerto, lo iban a buscar, lo sacaban de la nieve, lo ponían de nuevo ahí para que se abrigara. Él partía de nuevo, él tenía una vida muy difícil porque él tenía un problema. ¿Cómo yo alcanzo a tener el Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo yo voy a vivir el Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo yo puedo ser salvo? Así que él luchaba todos los días para buscar ser salvo. Es más, en los monjes agustinos había como un castigo a los demás curas. Cuando los demás curas se portaban mal o cuando hacían alguna cosa que no era debida, el castigo era confesar a Lutero. Porque Lutero pasaba horas hablando. Así que el castigo era escuchar a Lutero. Porque él confesaba todos los pecados posibles. Es más, él se iba del confesionario y volvía a mitad de cuadra y decía: no, sabes que tengo que confesar más. Entonces era un castigo escuchar a Lutero. Lutero tenía una lucha muy grande con eso. ¿Cómo alcanzo la salvación? ¿Cómo yo puedo ser salvo? ¿Cómo hago para ser realmente un hijo de Dios? No puedo con mis fuerzas. Esa lucha la tenía constantemente Lutero, hasta que un profesor más sabio que él lo mandó a leer la Biblia.
Mira una cosa interesante. Lutero era monje. Él hacía misas. Mas Lutero no leía la Biblia. Porque él leía las liturgias que estaban listas. Así que no estudiaba la Biblia. Así que su profesor lo mandó a hacer un doctorado en teología y ahí leyó la Biblia. Dice que la Biblia estaba encadenada. Había unas cadenas que debía guardar la Biblia, entonces tenía que sacarla de la cadena y leer la Biblia. Ahí empieza a leer la Biblia y se encuentra con este pasaje. Y ahí el Señor derrumba todas sus ideas. Es interesante que muchos de los reformadores confiesan que cuando leyeron Romanos se les acabó la vida. Dijo, ahora entiendo lo que significa el Evangelio. Nosotros tenemos que comprender qué significa nosotros predicar el Evangelio. Tú tienes una herramienta y yo tengo una herramienta de poder predicar el Evangelio. Hemos ido perdiendo esto. La Iglesia Evangélica ha perdido la oportunidad de predicar el verdadero Evangelio. No solo te critico la prosperidad porque eso ya es aberración, pero también cuántas veces tú y yo hemos predicado un mensaje también erróneo. Vaya a la iglesia porque le va a ir bien. Si usted tiene problemas en su matrimonio, vaya a la iglesia. Su matrimonio se va a restaurar. Si está enfermo, Dios le va a levantar esa enfermedad. Si usted tiene problemas de trabajo, Dios le va a dar trabajo. El problema es que eso no sale en la Biblia. El problema es que la persona va hacia la iglesia buscando trabajo y no tiene trabajo, se va de la iglesia y llega un trabajo. La Biblia, el mensaje del Evangelio no es para buscar trabajo, una vida próspera, una vida tranquila. El Evangelio es la transformación de la vida completa. Tu vida, tus deseos son transformados. Lo que tú deseas, lo que tú quieres, lo que tú anhelas, es transformado por el mensaje del Evangelio. El Evangelio nos humilla. El Evangelio nos pone en el suelo. Y nos hace reconocernos que no somos capaces. Y es ahí el gran problema del Evangelio. Porque cuando tú escuchas un mensaje en que te quedas en el suelo, destruido, ¿por qué? Porque el Evangelio cambió tu vida, es difícil, es complejo. Quien predicaba ese día en ese culto decía, a mí no me gusta que hablar acerca del pecado porque me gusta que la gente se vaya contenta de la iglesia. Es cierto. Te puedes sentir muy contento si te dicen que eres bonito, que eres simpático, que te abrazan y que hacen todas las cosas buenas. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio te dice, tú eres incapaz de ir a Jesucristo. Y el único camino para ir es Jesucristo. Así que lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado, de tu maldad. Es dejar de odiar a Dios y amarlo sinceramente. Así que tú y yo hoy día tenemos una labor fundamental. Tanto en la iglesia evangélica como una iglesia que tiene que volver a las Escrituras, como también la sociedad. Nuestra sociedad en la que hoy día vivimos, en la que hoy día vemos un caos, esta sociedad lo que necesita es del Evangelio. Y el Evangelio sincero. Es triste ver por redes sociales a pastores diciendo desde su posición política lo que debiera pasar. En Chile no tiene que pasar ninguna cosa política, debe haber verdadero Evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. El verdadero Evangelio es Jesucristo. El 31 de octubre lo que hace es un hombre, un monje, pone unas tesis para decir lo que importa es el verdadero Evangelio. La tesis 62 dice que el verdadero tesoro de la iglesia es el Evangelio de Jesucristo. No si ahí estaba la leche de María, en la época de Lutero había la leche de María, los pantalones, no habían pantalones en esa época, pero habían pantalones de José. Estaba la leche de María, estaba la cruz de Cristo, estaban las espinas de la corona, estaba todo. Lutero cuando viaja al Vaticano, a Roma, Lutero viaja y gasta un montón de plata porque paga por ver a un muerto que era un santo, no sé, parece que es Judas, camina por el rey de los mártires, todo eso se pagaba. Y así él podía estar menos tiempo en el purgatorio. Lutero gastó un montón de plata en eso. Y dice que cuando volvió de Roma, volvió tan enojado que él se odiaba a sí mismo ya. ¿Por qué? Porque estaba la idea, lamentablemente, de que eso podía cambiar su vida. Y lo que debía cambiar su vida es el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio.
Recuerda que en la época que Pablo estaba predicando, como hoy día, ser cristiano era hasta algo mal visto. Hay que ser inteligente. La gente inteligente no cree en Dios. La gente racional, que piensa, que estudia, esa gente no cree en Dios. Es casi absurdo que Pablo dice, yo no me avergüenzo de eso. Yo no me avergüenzo del verdadero evangelio. Porque el evangelio es importante predicarlo. Yo no me avergüenzo del evangelio porque ese evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El mensaje de Jesucristo, el mensaje que nosotros tenemos que predicar, es un mensaje de perdón. Mira ahí lo que dice el versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El mismo apóstol Pablo va a decir en 1 Corintios, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ciertamente para el pueblo judío, creer hasta hoy día en un colgado, aquel maldito de la cruz, no es un salvador. El Mesías no puede ser el maldito. ¿Cómo el Mesías es un colgado en una cruz? Y para los gentiles, una locura creer en alguien que murió y después resucitó y que después fue al cielo. ¿No es locura eso? Si tú lo piensas fríamente, ¿no es locura? ¿No es locura que nos juntemos todos los domingos en la mañana a hablar y predicar y escuchar la palabra del Señor, de quien no vemos? De un Jesús que vivió, que murió, resucitó y se fue al cielo. ¿No es una locura? Claro que es una locura. Pero esa locura fue la que Dios nos fue transformando en nuestras vidas. Él fue el que puso esa verdad en nuestros corazones. Para ti y para mí no es una locura, es una verdad. Y las afirmamos, las defendemos porque es verdad. Porque no es una idea, porque no es un cuento. Es verdad. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, para tener perdón y para poder vivir una vida en paz con Dios. Así que Pablo dice, yo no me avergüenzo porque este mensaje es de perdón. Hay que ser un mensaje que debe llevar a las personas a tener reconciliación con Dios. Recuerda que la Biblia nos habla que éramos hijos de ira, que éramos rebeldes y fuimos perdonados. Cuando tú predicas a una persona, cuando tú le das el evangelio a una persona, ¿qué le estás diciendo? Dile, ¿sabes que hay perdón? Hay perdón en Cristo Jesús. Hay perdón. Dios nos perdona. Si su pueblo se humilla, le busca su rostro, Él va, Él sana sus heridas, Él perdona sus pecados. Lutero decía, el que cree en el Evangelio tiene que llegar a ser débil y tonto ante los hombres para poder ser fuerte y sabio por medio del poder y la sabiduría de Dios. Nos reconocemos a nosotros mismos como incapaces en el Evangelio. Yo no soy capaz. Usted no puede ir a Dios. Usted no puede decir, yo escogí a Dios. Yo decidí por Dios. Usted no decidió por Dios. Usted nunca quiso a Dios. Ninguno de nosotros queríamos a Dios. Ninguno de nosotros buscábamos a Dios. Fue Él el que fue a nuestro rescate. Él nos llamó. Él nos rescató. Él nos fue a buscar. Él nos trajo luz. Él te cuida. Él te santifica. A tal punto que tus obras buenas no son tuyas, son de Él. Para que tú camines por ahí. Él se preocupó de toda nuestra vida. Él nos perdonó para poder ser sus hijos. Hechos 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo podemos ser salvos en Cristo Jesús. Cuando predicamos el verdadero evangelio hablamos acerca del perdón, de un pueblo que se reconcilia, de un pueblo que busca verdaderamente la reconciliación en Cristo Jesús. Por eso es que Pablo dice, yo no me avergüenzo de eso. Porque recordemos quién era Pablo. Pablo perseguía a la iglesia, Pablo mató hermanos tuyos y míos, pero Pablo fue perdonado por el Señor. Fue restaurado completamente. La Biblia dice que quiere hombres y mujeres con el corazón según como David. Y todos conocen la historia de David.
Y Dios demanda corazones como los de David. Ser salvo significa entonces quedar emancipado del más grande y ser puesto del pecado más grande y ser puesto en posesión del bien más grande. Las bendiciones prometidas pertenecen al pasado, al presente y al futuro sin fin. La justificación, la santificación y la glorificación, todas están incluidas. El estado de salvación es opuesto al estado de perecer o estar perdido. Comenta Hendrickson acerca de este texto. Ya no estamos perdidos. Ya no estamos como huérfanos. Tenemos un Padre. Tenemos un Dios. Porque nos perdonó. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es salvación. Porque hay perdón. Nosotros no podemos avergonzarnos del Evangelio. No podemos avergonzarnos de ser creyentes. No podemos tapar y cerrar lo maravilloso que es ser creyente. Predica el verdadero Evangelio, donde hay perdón. Si vas a hablar acerca de Cristo, habla acerca del perdón. Si vas a hablar a los hombres acerca de Dios, habla que hay perdón. Que debemos arrepentirnos, y en Cristo Jesús hay perdón. Ve al versículo 17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Cuando nosotros predicamos verdaderamente el Evangelio, empezamos a conocer verdaderamente a Dios. Eso yo lo explicaba en una clase, esto es como que si tú te encuentras un día con la pierna de un elefante, tú lo que vas a saber es que esa pierna es de un elefante. Puedes calcular cuánto pesa ese elefante. Puedes hacer algunos cálculos pues, según su pisada, cuánto pesa. Pero hay cosas que no vas a saber. Si ese elefante tenía ojos o no. Tú no vas a saber si ese elefante le faltaba un cuerno, si le faltaba un poco de oreja. No vas a saber si ese elefante se enojaba con ciertos ruidos. Tú lo único que vas a saber es que esa pierna es del elefante. Pero no vas a poder conocer a ese elefante. Con Dios es lo mismo. Hay veces que conocemos aspectos de Dios y creemos que ese es Dios. Pero Dios es algo mucho más complejo y más completo que eso. Decimos, Dios es amor, ¿sí? Y por eso todo Dios es amor. Pero yo no he visto ningún auto que ponga Dios es fuego consumidor. Dios también es eso. Todos alegramos, Dios es grande misericordia. Nadie pone Dios es lento para la ira, por ejemplo. Y que Dios tiene ira y la ha manifestado fuertemente. En Sodoma y Gomorra, ¿qué es lo que vemos? La ira de Dios sobre esas ciudades. El amor también, ¿por qué? Porque rescató a un pueblo. Pero puso su ira ahí. En el diluvio, ¿qué vemos? También la ira. ¿Dónde más vemos la ira? En la cruz. La ira de Dios cae sobre Jesús en la cruz. Así que todos vemos la cruz y nos gusta la cruz. Amamos la cruz. Pero vamos el perdón que hay en la cruz. Pero no recordamos que Jesús tuvo que recibir la ira de Dios sobre él. Ese también es Dios. Así que cuando Lutero toma este texto y cuando Pablo lo escribe, está diciendo, porque la justicia, reconocemos todo lo que es Dios. No la justicia desde el punto de vista humano, que es volátil, vulnerable, que va cambiando, sino que Dios mismo es justo. Y su justicia fue impuesta en Jesucristo. Porque lo justo que era, que tú y yo no conociéramos a Dios, que tú y yo fuéramos al infierno, y que tú y yo, calladitos y todos tomados de la mano, pagáramos nuestros pecados. Sin poder decir nada. Asumiendo todo nuestro pecado y nuestra maldad. Eso es lo justo. Pero Cristo fue a la cruz para que tú y yo fuésemos justificados por Él. Y en la justificación hoy día hemos sido perdonados y somos salvos. Y ya no tenemos que ir ni al infierno ni pagar nuestros pecados porque Cristo murió y pagó todo. Por eso Él gritó, consumado es. Ya no hay nada más que pagar. Yo pagué todo eso. Entonces empezamos a conocer a Jesús.
Empezamos a conocer quién es Dios en el Evangelio. Su amor, su ira, su paciencia, sus brazos amorosos. Juan dice que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira qué hermoso es eso. Porque cuando somos hijos de Dios, quiere decir que tenemos un Padre con el cual nos relacionamos. Un Padre perfecto. Todos los que aquí son padres y todos somos hijos. Tenemos padres imperfectos y somos padres imperfectos. Nadie puede decir, yo soy un padre perfecto. O nadie puede decir, mi papá es perfecto. Porque todos tienen dificultades y son humanos, o sea, que hay pecado. Así que hay padres buenos y malos. Vemos hijos buenos y malos. Habemos hijos que fuimos muy malos en un momento, que dimos mucho dolor de cabeza y ahora damos menos dolor de cabeza. Pero dimos hartos. Varias de las caras de mis padres son culpa mía. La mayoría son de mis hermanos, pero yo tengo algunas ahí que son mías. Mi hermano es el que más aportó en eso. Somos hijos y como hijos tenemos relación con el Padre. Así que ahora cuando dice, en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe, lo que se empieza a revelar no solamente la justicia de Dios como en la justificación, sino que como sus atributos. Empezamos a conocerle. Únicamente aquel que recibió el verdadero conocimiento de Dios por medio de la palabra, del Evangelio, puede llegar a tener comunión con Dios, dice Calvino. Si realmente conocemos el Evangelio, entonces realmente tenemos comunión con Él. Pero una comunión sincera. El tema es si nosotros hemos practicado esta comunión. Si tú y yo como creyentes practicamos la comunión con el Padre. Lo más terrible de la iglesia y del cristiano es que Dios dio instrumentos como la oración, la Biblia y la iglesia para relacionarnos con Él. Y lo más triste de la iglesia es que ha despreciado esa intimidad. Ha despreciado la lectura de la Biblia. Despreció la oración y el congregarse como algo que no debe hacerse. Entonces, ¿qué es mejor? Un sueño. Dios me habló en un sueño y me mostró no sé qué cosa. Dios se relaciona con su pueblo hoy día por las Escrituras. Dios se relaciona con su pueblo por medio de la oración. Dios se relaciona con su pueblo en la comunidad de los santos. Si la iglesia desprecia esos elementos que Dios mismo dio, lo que estamos haciendo entonces es rechazando a Dios. Porque Él dio esos elementos. No fue que alguien inventó. No fue que la Reforma inventó esto. La Reforma recuperó esto. ¿Por qué? Porque hasta la Reforma la iglesia ¿qué hacía? Culto en latín, que ni el cura comprendía lo que estaba diciendo, porque no estaban formados en latín. Así que él recibía lo que le decía y tenía que decirlo. De espalda a la iglesia. En Chile se hizo culto en latín hasta el 70, por ahí se hubo sus últimos cultos en latín. Y el último que hubo, o que dice que todavía existe, es uno que está aquí en Vicuña, que es de una iglesia que está camino al valle. Ahí hay una iglesia que, según algunos dicen, todavía es en latín. ¿Ya? No sé si es un mito urbano o es verdad, pero dicen que está en latín. El profesor, ¿cómo se llama el profesor este? Cepeda, ese profesor va constantemente ahí porque dice que todavía está en latín. Yo tuve la posibilidad de participar en un culto en latín en Santiago, iglesia que derrumbaron hace poco y esa ya no está. Y en el seminario nos mandaron a ese culto, fue en latín, y es algo que usted no entiende nada, que es algo súper extraño, algo súper poco en lo que tú estás comprometido. Así era el culto antes de la Reforma. El Papa era conocido como un Papa que le encantaba cazar jabalís, era un Papa que le encantaba las fiestas. De hecho, el Papa, hasta en la época de Lutero, León X, el Papa quebró el Vaticano, ya no había más plata en el Vaticano, porque sus fiestas eran conocidas, sus fiestas, y además que su armadura tenía que ser de oro, y un montón de cosas que él hacía, y gastó la plata. Sus hijos, que eran cardenales, que él tenía hijos, también eran muy buenos para fiestas y gastaron toda la plata del Vaticano. Es por eso que comienzan las indulgencias, porque había que recuperar el dinero que los papas habían gastado. En ese contexto, Lutero comienza a predicar un verdadero evangelio. Y él entiende que hay que conocer a Dios, porque no se conocía a Dios.
Nosotros tenemos que conocer a Dios. Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Evangelio te llama a ti y a mí a conocer verdaderamente a Dios, a quien realmente nosotros podemos vivir y glorificar. Por último, ve al versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lutero era un hombre que entonces vivía pensando que la salvación se podía obtener por medio de obras. La iglesia llamaba a eso, a que tú, por medio de ciertas obras y de penitencias, tú puedes ser salvo. La iglesia, como le decía, empezó a quebrar económicamente, así que el Papa dijo, vendamos indulgencias. Estas indulgencias se podían hacer por ti, por tu familia y por los muertos. Y tú pagabas por eso. Así que toda la gente que había muerto en tu familia, tú podías pagar, comprar una indulgencia por ellos, y ellos eran salvos. Eso es lo que vendía el Vaticano, para recuperar su plata. El problema era que los hombres que empezaban a leer la Biblia, como Lutero, antes Wycliffe o Hus, empezaban a darse cuenta que no podían, que la salvación era por fe, que era por gracia. Pero eso quitaba el negocio a una iglesia. Así que Hus murió quemado y muchos otros mártires subieron antes de Lutero. Y comenzaron a vivir una vida distinta. Entonces lo que el texto de la Biblia nos muestra es que el justo, aquel que conoce el Evangelio, vive una vida transformada. El Evangelio transforma tu vida. El Evangelio no puede ser algo que pasa en tu vida y que sigue todo igual, todo normal. Si eso pasó en tu vida, hermano, entonces no has conocido el Evangelio. Porque si tu vida después de tu encuentro con Cristo en la cruz es igual a la de antes, entonces no conociste el Evangelio. Viviste una experiencia quizás, viviste un sentimiento, pero no es el Evangelio. Porque el Evangelio transforma la vida. Mas el justo por la fe vivirá, quiere decir, ya no vivo según las obras, sino que vivo la certeza de que soy hijo de Dios. Vivo la plena y absoluta certeza de que ahora Cristo es mi Señor y yo vivo para Él y según lo que Él dice. Mi fe está puesta en Él, no en mí. Mi fe no está puesta en los hombres. No está en lo que un papa, lo que un Vaticano puede decir, lo que un líder puede decir, sino que está en Cristo Jesús, el autor y consumador de mi fe. El mismo apóstol Pablo va a decir después en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así que cuando somos transformados, o entendemos, somos libertados de esta opresión de idea de que todo lo puedo conseguir. Hermanos, cuando tú vives esta vida así, solo vives vida de opresión y tristeza. Porque tú no puedes conseguir nada sin Dios. Porque no somos nada sin Dios. Porque no puedes alcanzar la salvación fuera de Dios. Esfuérzate en lo que quieras. Ayuna lo que quieras. Sal en el frío a orar, en tu pijama, afuera en la calle, llorando, con frío, orando. Y eso no te va a salvar. Solo salva la cruz del Calvario. Y ahora puedes vivir tranquilo. No sin responsabilidades, tienes responsabilidades que vivir. Pero ahora puedes vivir tranquilo sabiendo de que eres hijo de Dios y que nada te arrebatará de ahí. De Calvino sabemos muy poco acerca de su conversión y lo único cosa que sabemos es que él dice el dolor de vivir toda mi vida en el error y la ignorancia. Lo único que él sufría mucho era porque él se había dado cuenta de que mucho tiempo fue vivir en un error, vivir sin la cruz de Cristo. El apóstol Pablo antes de morir escribe, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Antes de morir, el apóstol Pablo escribió esas palabras: tengo por basura por ganar a Cristo. Lo he perdido todo, todo. Y todo eso para mí es basura, porque tengo a Jesucristo. Hermanos, si nosotros dejamos de predicar el Evangelio verdadero y vivir el Evangelio verdadero, nosotros estamos rechazando lo que Dios nos ha regalado. La reforma fue una vuelta a las Escrituras, a glorificar a Dios, a reconocer el sacrificio de Jesucristo, a reconocer que el Espíritu Santo es el que gobierna nuestros corazones. Pero todo eso puede ser solamente una historia si nosotros no vivimos correctamente el Evangelio. Debemos vivirlo correctamente, predica correctamente el Evangelio. No prediques tus ideas, lo que a ti te parece, porque a nadie le importa tu opinión. Yo no te pregunto tu opinión. Los profetas no preguntaban eso. Los profetas de Dios, cuando se levantaban, decían: así dijo Dios, así habló Dios. No dijo: mira, lo que yo creo que Dios quiere decir. O decían: esto es lo que Dios quiere, no es lo que yo quiero. Esto es lo que Dios está diciendo. No, ellos decían: esto es lo que Dios dice y esto se hace, punto. Ah, no me gustó. Bueno, es el problema de ustedes ahora. La atalaya de Israel tenía una función: decir que venía alguien a atacarlos. Si él no decía eso, la sangre de los muertos le quedaba a él. Pero si él decía lo que venía y no le hacían caso, la atalaya decía: no fue problema mío, yo anuncié lo que debía pasar. El Evangelio es lo mismo. Tú debes llamar al arrepentimiento de pecados. Tú debes llamar a un pueblo que se arrodille y se humilla delante de Dios. Si se humillan o no, no es tu labor, es la labor del Espíritu Santo. La gente no se convierte por ti. Es más, el Evangelio crece a pesar de nosotros. A pesar de ser hombres y mujeres inmundos, y a pesar de ser hombres y mujeres infieles, Dios se glorifica en nosotros y nos sigue ocupando como instrumentos para su gloria. Dios nos ocupa a pesar de nosotros. Los mártires pasaban sus momentos finales aquí en la tierra cantando alabanzas a Dios ante la atenta mirada de los que los observaban. Esto hizo tan común que las autoridades decidieron cortar la lengua antes de llevarlos a la hoguera. Tus hermanos, mis hermanos hoy día que están con el Señor, ellos iban a una hoguera y cantaban salmos, cantaban himnos. ¿Qué hizo la gente? Les cortó la lengua para que no cantaran más. Lo maravilloso es que ellos están con lenguas hoy día y siguen cantando glorias a Dios. Tú y yo no estamos reprimidos, nadie nos persigue para predicar. Tenemos mayor responsabilidad entonces. Porque si tus hermanos dieron la vida por la predicación, no fue porque eran buenas personas o eran mejores que nosotros, sino porque estaban convencidos de que tenían que predicar el Evangelio, cueste lo que cueste. Y tú y yo tenemos que volver a ese convencimiento. Debemos predicar de Cristo, cueste lo que cueste. Porque no nos podemos avergonzar del Evangelio, porque es el poder de Dios mismo predicando. Oremos.